Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de la ciudad de Cúcuta. Le habla su profesor Ramón Mendoza. Reciban todos un cordial, afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús. A mis alumnos y exalumnos del colegio les traigo una guía de repaso elemental de la física 11, repito, la imagen dada por un espejo cóncavo. Hoy nos toca el segundo caso, que lo llamamos la número 42B. Jóvenes, me pueden encontrar allí en YouTube como el profe Ramón o en Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Vamos a hacer un repaso muy simple. ¿Qué es imagen? Sensación visual producida por un objeto. La imagen debe tener tres características. Primera, la imagen puede ser real o virtual, una de las dos. Segunda característica, según el tamaño, mayor o igual o menor que el objeto. Y tercera característica, la posición. La imagen puede ser directa o invertida. Si es directa, sale por encima del eje principal, también se le llama imagen derecha, o invertida si sale por debajo del eje principal. Para la construcción de imágenes en los espejos y en los lentes utilizamos tres rayos notables. El primero, el número 1, es el rayo paralelo RP, muy fácil. Llega paralelo al eje principal y se refleja pasando por el foco elemental. O sea, llega paralelo al eje y se refleja por el foco. El número 2, el rayo focal RF. Llega al espejo pasando por el foco y se refleja paralelamente, o sea, se regresa paralelamente al eje principal. Todo espejo cóncavo o convexo tiene 5 elementos: un eje principal, un radio R, un vértice B, un centro de curvatura C y un foco, que es la mitad del rayo. ¿Qué es rayo? La distancia del centro de curvatura al vértice. Entonces el foco es la mitad del rayo. En total, repito, son 5 elementos. El tercer rayo, caso que sea necesario, como la gráfica de hoy, el número 3 se llama rayo central. Ese es elemental. Ese llega y se refleja por el centro de curvatura, o sea, llega al espejo pasando por el centro de curvatura y se refleja por ahí mismo en sentido contrario por el centro de curvatura. Ese es elemental. Vamos a recordar que es imagen real. La imagen real se forma aquí en la gráfica con el corte de los rayos reflejados. ¿Cuáles son los rayos reflejados? 1' y 2' y 3', etc. La característica de la imagen real es que se puede ver en pantalla. ¿Qué es pantalla? Un instrumento óptico, una lámina negra, oscura, como decimos, puede ser un cartón, una cartulina o metálica. ¿Qué es imagen virtual? Se forma con el corte de los rayos contrarios, mire, a los reflejados, o sea, el contrario de 1' es 1'' y el contrario de 2' es 2''. Si se forma con esos cortes de 1' y 2', entonces la imagen va a ser virtual. ¿Qué quiere decir en el laboratorio? Que esa imagen se puede ver en el espejo. Por ejemplo, en la casa tenemos espejo plano. Como nos vemos reflejados dentro del espejo, esa imagen es virtual. El tamaño es igual y es directa. ¿Listo? Entonces hoy traigo el segundo caso, cuando el objeto está en el foco. Aquí muestro en primer plano la gráfica. Observe,
Este es el espejo cóncavo. Observe, la parte exterior es opaca, es negativa, por ahí no se puede reflejar la luz, mírelo. Pero la parte interna es por donde se refleja la luz. Entonces a eso lo llamamos campo positivo. Campo positivo, la luz, observe todo este sector, todo este campo. Si la imagen sale en este sector, entonces se le llamará imagen real. ¿Listo? Imagen real si sale en este campo positivo. Si la imagen sale acá, en este campo negativo, observe, entonces la imagen va a ser virtual. ¿Listo? Entonces colocamos el objeto hoy en el foco. Este es el objeto en el foco. Tomamos el primer rayo. Observe. Rayo número 1, RP, rayo paralelo. Obsérvese que es paralelo al eje principal. De ahí viene su nombre. ¿Listo? Entonces llega el rayo número 1 y se refleja, o sea, se regresa pasando por el foco y ahí quedó 1'. ¿Listo? Observe el comportamiento de 1. De 1 regresa y llega a 1'. Y el rayo número 2, o sea, no se puede tomar porque está sobre el foco, no puedo tomar el rayo focal, entonces busco el rayo número 3. Observe, es aquel que pasa por el centro de curvatura, tamaño del objeto, siempre el tamaño llega y se refleja en sentido contrario, pasando nuevamente por el centro de curvatura. Ese es 3'. Observe. Entonces, como no se hubo corte de los rayos reflejados 1' y 3', no hubo corte, observe, entonces no se nos forma imagen. Ya sabemos que la imagen no se puede ver ni en el espejo ni en la pantalla. Listo, entonces la característica de esta imagen es que simplemente no se forma. Les recuerdo las fórmulas de espejo silente: 1 sobre D sub O más 1 sobre D sub I igual a 1 sobre F. 1 sobre distancia objeto, 1 sobre distancia imagen, 1 sobre distancia focal. La segunda, menos DI por TO igual a DO por TI. Menos DI, distancia imagen, tamaño TO, tamaño del objeto, distancia al objeto y tamaño imagen. Ahí está explicadito, una guía sencilla. Y vemos en la siguiente clase la guía número. En la siguiente, por favor, el orden que llevamos. Vamos a hacer la guía número 42C, la próxima que viene. Bueno, chao, bendiciones de Cristo. Amén y amén.